Bona nit a tothom, buenas noches, bienvenidos a todos aquí a la Casa América Cataluña, a quien damos las gracias, especialmente a Cristina Osorno, por su acogida y por prestarnos este espacio que nos gusta muchísimo. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a la Casa. Pues tenemos a Antonio, venido de Argentina, no para presentar este libro exclusivamente, sino para hacer otras actividades, pero realmente cuando planteamos publicar Romance de Melisenda, él me dijo, en julio vamos a presentarlo porque yo voy a estar en Barcelona. Gracias, Antonio, te quiero dar las gracias por tener otra obra tuya en esta colección. Es un honor para nosotros, para la colección, para la editorial, poder volver a publicar, en este caso, Romance de Melisenda, una novela poética. Muchos me habéis dicho que cómo es que publicamos una novela en una colección de poesía, y cuando leáis el texto veréis que es un texto, es pura poesía, tiene argumento, pero es poesía. El Romance de Melisenda es como el anverso de O las estaciones, que publicamos en octubre de 2012, hace ya unos añitos, con este libro, que creo que fue el cuarto de la colección. Y este libro, Las estaciones, realmente ha tenido un largo recorrido. Se ha hecho, aparte del texto, Jorge Serraute le puso música y se hizo una performance, se ha hecho un vídeo, ha tenido un largo recorrido, y hoy pues iniciamos con Romance de Melisenda, pues a ver cómo transcurre esta nueva aventura. Yo no voy a hablar del libro, lógicamente, porque no es misión de una editora hablar de un libro, porque el trabajo que yo tenía que hacer ya lo he hecho. Pues espero que disfrutéis la lectura, y le voy a pasar la palabra a Ramón García Mateos para que os presente el libro, y después, pues bueno, queremos ahí oír al autor, y también queremos oír, Antonio, unos textos para que tengan una pincelada de lo que es este libro. Sí, quiero dar también la bienvenida, estamos retransmitiendo en directo para el mundo, pero especial para Argentina. Saludamos a los amigos de Argentina que nos están viendo ahora mismo en directo. Y ya sin más le paso la palabra a Ramón. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Lo primero, decir que es un placer estar aquí en esta tarde de julio, en un día, sin embargo, de extraños y funestos aniversarios, ¿verdad? Un 18 de julio. A pesar de eso, ¿verdad?, creo que vamos a sacar la tarde adelante, porque el objeto que nos trae aquí, la presentación de este Romance de Melisenda de Antonio Tello, sin duda lo merece. Lo primero, quiero agradecer a Antonio mucho el hecho de que, bueno, pues me haya invitado a compartir esta mesa esta tarde y a bautizar a este Romance de Melisenda y darle de alguna manera aire y luz a su último libro. Él sabe que tengo un cariño muy especial por sus libros y por su obra, también por su persona, ¿verdad? Y de verdad es un placer, es una satisfacción, es un orgullo estar aquí esta tarde. No voy a presentar a Antonio Tello porque me parecería una cosa absolutamente redundante, ¿no? Y más viendo, bueno, el público que tenemos aquí esta tarde, que creo que todos conocen perfectamente quién es Antonio Tello y saben de Antonio y saben de su obra. Por lo tanto, voy a obviar, evidentemente, el hacer una breve ficha bibliográfica o biobibliográfica, que dicen los pedantes, de la trayectoria de Antonio. Voy a limitarme a hacer mi lectura del libro. A mí me llegó Romance de Melisenda a través de internet, en una copia adjunta en PDF, ¿verdad?, que es sobre la cual yo he trabajado. En realidad el libro, se lo decía Amalia cuando hemos llegado esta tarde, lo acabo yo de ver, ¿verdad?, esta misma tarde, y me decía, Antonio tampoco lo había visto. Digo, pues. Y yo lo he hecho mi lectura, y yo lo que les voy a contar a ustedes, la lectura de Romance de Melisenda, que evidentemente es la mía, que muy probablemente
cuando ustedes se acerquen al libro tendrán otra distinta, pero lo que sí espero es que ese acercamiento y esa lectura mía personal al romance de Melisenda invite como mínimo, si hay alguien indeciso en la sala, que también lo dudo, pero bueno, si lo hay, le invite como mínimo a acercarse al libro, a hojearlo, a leerlo, a disfrutar enormemente de un libro que es un auténtico regalo, como diré más tarde. El romance de Melisenda es un libro de múltiples resonancias literarias, cargado de guiños al lector, con referencias y juegos intertextuales, al que podríamos calificar, aun a riesgo de caer en la pedantería de lo obvio, que es la peor de las afectaciones, de metaliteratura. Romance de Melisenda es una invitación a recorrer los caminos de la literatura y su proyección sobre la realidad desde la oscura Edad Media hasta nuestro propio presente. Ya el mismo título nos invita a pasear por las riberas de la tradición y al juego peripatético, por ejemplo, de discernir entre Melisendas, Melisendras y Melisandas, lo que en última instancia nos llevaría básicamente a dos personajes bien distintos. La Melisanda enamorada de peleas, de la ópera de Claude Debussy y Maeterlinck, aquella que cantara Pablo Neruda, a la sombra de los laureles, Melisanda se está muriendo. O bien, a esa otra Melisenda, hija del imperante Carlos, esposa de don Gaiferos, que vale por decir Walter o Guillermo de Aquitania. Baste tomar la cita cervantina que abre el romance de Melisenda de Antonio Tello, baste, digo, tomar la cita cervantina para cerciorarnos de que nuestra Melisenda es la princesa carolingia y que de los distintos romances en que aparece, Verbigracia, Melisenda sale de los baños o Melisenda insomne, aquí nos referimos al romance de Gaiferos y Melisenda. Un romance muy popular en el siglo XVI, del conservamos una versión de un pliego suelto impreso en Sevilla entre 1511 y 1515. No es que yo sepa muchas cosas, es que lo reseña don Antonio Rodríguez Moñino en su diccionario de pliegos sueltos, y que fue impreso además en silvas, florestas y cancioneros varios con el título Romance de don Gaiferos, que trata de cómo sacó a su esposa que estaba en tierra de moros. Su gran difusión y larga andadura, el romance sigue vivo aún hoy en la tradición oral moderna, tanto peninsular como sefardí. Esa gran difusión y larga andadura, digo, posibilitó que ya en el siglo XVI fuese objeto de numerosas glosas, tanto en octavas como en romances nuevos. Precisamente de una de esas glosas, unas octavas de don Gaiferos publicadas a finales del siglo XVI, parte Maese Pedro en la segunda parte del Quijote para iniciar su retablo, que es la cita con la cual Antonio abre el libro. Leámosla. Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa es sacada al pie de la letra de las crónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes y de los muchachos por esas calles. Trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza. Y vean vuesas mercedes allí cómo está jugando a las tablas don Gaiferos, según aquello que se canta. Jugando está las tablas don Gaiferos, que ya de Melisendra está olvidado. No hace falta tampoco haber hecho demasiadas excursiones por el ámbito de la tradición y del romancero para darnos cuenta en esta lectura que los versos que recoge Cervantes en boca de Maese Pedro no son los versos de un romance. Son dos endecasílabos y por lo tanto son formas ajenas de alguna manera a la tradición romancística. Bien, como decíamos hace un momentito, la cita, curiosamente, no viene del romance de don Gaiferos, sino que viene de las octavas de don Gaiferos, anónimas, que glosaban justamente el famoso romance. Con esta cita cervantina, digo, se abre nuestro romance de Melisenda, que alude
pues al viejo romance carolingio que narra cómo don Gaiferos, Walter o Guillermo de Aquitania libera a Melisenda, cautiva del moro en Zaragoza, y por el que desfilan los personajes habituales de esta saga épica: el emperador Carlomagno, padre de Melisenda, el mítico don Roldán y su esposa doña Alda, Oliveros y Durandarte, don Beltrán, etcétera, etcétera. En algunas glosas del romance, como la de las octavas quijotescas, se interpreta el juego de tablas inicial como el símbolo del olvido de Melisenda por parte de Gaiferos. Y lo apuntamos porque en última instancia va a ser decisivo para el desarrollo del relato de Antonio Tello del romance de Melisenda. Y todo esto sin haber prácticamente siquiera abierto el libro, con habernos fijado en el título, ¿verdad?, y habernos detenido por un instante en la cita inicial que abre el relato, ¿verdad?, que abre esta presunta novela. Si los enamorados de la literatura rozábamos ya la felicidad solo con eso, cuando nos adentramos en la letra impresa caemos de bruces en brazos del asombro. Antonio Tello elabora un relato bicéfalo, de claro aliento poético y, como ya apuntábamos anteriormente, con múltiples resonancias literarias. Partiendo de la narración romancística, se teje una trama de ficción y, sin embargo, fidelísima a los hechos históricos, que tiende puentes entre el mito y la realidad, o bien entre diferentes realidades. En primera persona o en tercera permanentemente evocativa, la bella y malmaridada Melisenda es la beta madre que aglutina todos los hilos del telar narrativo. Y poético, porque el romance de Melisenda se entona a dos voces. Dos voces que refieren la misma historia, pero con distinta melodía, lo que las convierte, paradójicamente, en dos historias distintas. Dos voces que vendrían a ser las dos caras del romance: el relato épico y sus contrapuntos líricos. De manera que, si seguimos con este juego de lucubraciones literarias, podríamos decir que el romance de Melisenda se desdobla en el cantar de Melisenda y en el poema de Melisenda. El cantar de Melisenda, como veremos ahora, es el relato que hará el príncipe Alifonso. El poema de Melisenda es el poema que se desarrolla en la voz de esa otra Melisenda moderna, que viene a ser el contrapunto de la historia romancística. Veamos un poco en ese juego, ¿verdad?, de mi propia lectura, que decía al principio, de lucubraciones, de juegos literarios. Veamos, digo, en qué consiste cada una de esas dos voces, ¿verdad?, en las que se bifurca el romance, el libro. Primero, el cantar de Melisenda. Si tomáramos el libro objeto, ¿verdad?, es esa parte del relato que aparece en letra recta, ¿vale?, que es la que abre de alguna manera y cierra también el libro, y a su vez a lo largo de la narración se van interponiendo, digamos, los fragmentos de la otra cara, diríamos, del poema de Melisenda. Vamos con el cantar. El príncipe y trovador Alifonso de Asturias, que vendría a ser históricamente el futuro rey Alfonso II, de quien se sabe que mantuvo algún contacto con Carlomagno, decía hace un momentito que, a pesar de la ficción, evidentemente, a pesar de que el punto de partida sea obviamente un relato literario, como es el romance de don Gaiferos, etc., Antonio Tello guarda, sin embargo, una fidelidad absoluta y, en algún caso, para el lector casi asombrosa, tanto a la cronología como a los personajes históricos que envuelven la trama de ficción, ¿no? Ese príncipe y trovador, que es quien narra la historia de Melisenda en esa vertiente que yo llamo el cantar, ¿verdad?, la parte épica, correspondería evidentemente con un personaje histórico, con el futuro rey Alfonso II de Asturias, ¿verdad?, que históricamente también se sabe que mantuvo algún contacto político y militar con el emperador Carlomagno. El príncipe y trovador Alifonso de Asturias
enviado a Aquisgrán para salvaguardarlo de sus enemigos y completar su formación, relata, en bucle narrativo que pone en contacto el principio y el final de la historia, unos hechos acaecidos en el último cuarto del siglo VIII y de los que fue testigo y partícipe privilegiado. Por ejemplo, el supuesto rapto de Melisenda, la desidia de Guillermo, ya lo hemos dicho antes, Walter o Gaiferos, más proclive a la tierna compañía de Roldán que a la añoranza de su prometida, los amores furtivos e ilícitos del misterioso Ahmed, el laudista árabe tan caro a Alifonso desde su encuentro camino de Aquisgrán, los amores, digo, de Ahmed y la dulce Melisenda, condenados como víctimas necesarias de la ambición política y la estrategia militar. Las mismas, ambición y estrategia, que ponen en relación el secuestro romancístico de la princesa y el episodio épico e histórico en sus dos caras, ¿verdad?, de la batalla de Roncesvalles, con la muerte de Roldán incluida. Una historia de amor y fascinación que marcará inevitablemente el destino de su narrador, para quien tiene mucho de experiencia iniciática. Es más, podría proponerse la lectura del texto como si de una Bildungsroman o novela de formación se tratase, porque el joven Alifonso es, en esta secuencia del libro, autor y actor de su propia historia, de su propia existencia. Simultáneamente recorremos eso que yo llamo el poema de Melisenda. Simultáneamente, una Melisenda contemporánea, profesora de literatura en la universidad, lee el romance de Melisenda escrito por Alifonso de Asturias, que será materia para algunas de sus clases, y va dejando sus impresiones en las que se amalgaman las vivencias personales y los ecos literarios en violentas instantáneas con fulgor de materia poética. En realidad, la historia de la otra Melisenda y de su Ahmed enamorado y su Guillermo amenazante y criminal es un largo poema fragmentado en secuencias donde se funden lo narrativo y lo lírico en una atmósfera alucinada y onírica, una espiral repetitiva de sensaciones trágicas como trasunto del romance de Alifonso. La tragedia de ambas Melisendas es la misma, la de la mujer víctima del poder del hombre. Ambos relatos se desarrollan paralelamente, ya lo hemos dicho, y tienen siempre algún elemento o referencia concreta que los conecta. El relato testifical de Alifonso es de sustancia épica, pero una épica que se fundamenta en la fuerza del lenguaje. Son las palabras las que otorgan el tono heroico al romance, porque Antonio Tello, en figura de príncipe Astur, sabe que la literatura es lenguaje y solo sobre la lengua se construye la buena literatura. Y no es baladí recordarlo en estos tiempos, cuando muchos de los que se dicen escritores no saben juntar adjetivo y sustantivo y atentan con frecuencia contra la sintaxis y la gramática. Antonio Tello no solo escribe bien, lo que debiera de ser consustancial al escritor, cual el valor al soldado, ¿verdad?, sino que con reverencia eleva el lenguaje a la categoría de protagonista. Por otra parte, el relato testimonial de la moderna Melisenda es de clara intención poética. No pretende reflejar la realidad ni se conforma con interpretarla. Necesita sentirla, y así sus emociones refulgentes en las palabras reflejarán las emociones de todas las Melisendas que en el mundo y en la literatura han sido. Melisenda se convierte en símbolo de todas las víctimas, símbolo ahora porque víctima lo fue siempre, y su voz consecuentemente en canto colectivo. Pero ambos relatos son el mismo, no lo olvidemos, el del amor frustrado por la fuerza del poder, sea el omnímodo poder político que emana de los designios divinos, sea el poder abusivo de quien confunde amor con posesión. Estamos, en definitiva, ante un libro hermoso y embriagador, un libro camaleónico que escapa de cualquier taxonomía. Fíjense si no. Se titula romance y se disfraza de novela,
o al menos de relato narrativo. Pero su aliento es poético y se publica en una editorial consagrada a la poesía. Y por si fuera poco, hace ficción de la ficción misma y la imbrica en un contexto histórico rigurosamente verídico para crear un relato de estructura trabada y múltiples interrelaciones. Así, el inicio de la narración de Alifonso, antes lo apuntábamos ligeramente, se sitúa más allá del final de la historia, anticipándonos el futuro y dando a lo narrado un carácter circular. La muchacha que camino de Aquisgrán es acosada por una turba fanática a la que asisten, ¿verdad?, Amet y Alifonso, lleva en su vientre un hijo fruto de sus amores adúlteros. El mismo hijo y los mismos amores de las dos Melisendas. La música y los versos de Amet el Tudelano son el oráculo de la tragedia inevitable. Mientras tanto, desde el presente de nuestra contemporaneidad, una mujer casada con Guillermo y amante de Amet, como ven, se riza el rizo de los personajes desdoblados, evoca el relato de Alifonso y con él los poemas del Tudelano, e incluso cita a través de algunos versos cita de través algunos versos del mismo Antonio Tello. Entramado cervantino que da un nuevo sentido a la cita quijotesca que abre el libro. Es mi lectura, yo no quiero cansarles más. No es más, digo, que eso, no es más que mi interpretación, no es más que mi acercamiento, fascinado prácticamente desde el momento en que bajé el documento de PDF, ¿verdad?, y lo abrí en la pantalla del ordenador. Después, cuando lo imprimí y lo fui recorriendo, ¿verdad?, esa fascinación continuó creciendo, y ustedes van a tener, como digo, su propia lectura, y estoy convencido de que también su propia fascinación, porque todos los presentes, no hay duda ninguna, van a dejarse seducir por este magnífico regalo que nos ha hecho el maestro Antonio Tello. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Muy feliz de estar aquí en esta mi casa, Casa América. Agradezco a Cristina Osorno, agradezco vuestra presencia de amigos entrañables, queridos, poéticos, aunque no sean poetas algunos de ellos, los son en el corazón. Agradezco a Amelia, que ha tenido la sensibilidad para publicar esta nueva novela, que estuvo atascada como 7 años hasta que se produjo un hecho en nuestra vida familiar que la abrió, porque me hizo dar cuenta de varias cosas importantes que ya estaban subyaciendo en la escritura. Y agradezco también muy especialmente a Ramón García Mateos por esa lectura tan sesuda, tan sentida, y que supongo se parecerá a muchas de las lecturas que vais a tener cada uno de vosotros, aunque no necesariamente la misma lectura, porque una de las particularidades de la escritura que desarrollo se basa en el principio de libertad, como ya he dicho en otras ocasiones, y no es simplemente una enunciación. Pero antes de entrar en este capítulo, quiero hacer mención al hecho de la dedicatoria. Está dedicada a Bastián Tello de Mina, que nació el año pasado, hace un año, y esto no sería demasiado relevante, porque todos tendemos a dedicar a nuestros
nuestros seres queridos, un libro, un poema, un cuento, lo que sea. Lo hice y por eso agradezco también muy especialmente a Amalia que haya permitido que esa dedicatoria que suele ir en el epígrafe también tenga constancia en el colofón. ¿Por qué? ¿Por qué he pretendido todo esto? Porque toda escritura es la decantación de una experiencia personal. Y muchas veces disfrazamos nuestras autobiografías a través de la literatura. Algunos lo hacen de una manera muy descarada, en donde el yo personal, el yo individual, aparece y se refleja de un modo evidente. Y otros procuramos hacerlo de un modo distinto, procurando que toda esa experiencia de vida que tenemos se convierta en literatura y le dé sangre, le dé la savia a todo ese texto que desarrollamos. Pero nos encontramos muchas veces con un problema fundamental a la hora de escribir, y ese problema fundamental está en el decir la verdad con la mayor honestidad posible. Y es allí donde entran las interferencias externas. Este libro es un libro de interferencias externas. Así como el primer libro publicado por Inverso, Olas Estaciones, trata de la naturaleza del amor, y lo hice en un contexto de intimidad, en un clausus hortus, el bosque. Es allí donde el amor puede encontrar, el amor genuino puede encontrar sus vivencias más altas, más vibrantes en el ser humano y en toda criatura viviente del mundo. Hasta ese instante en que la violencia del mundo arrasa la intimidad, arrasa el bosque y destruye toda aquella construcción amorosa. Romance de Melisenda parte desde otro punto de vista, del punto de vista opuesto, que es el de el amor expuesto a las contingencias, a las violencias del mundo. En este caso es un triángulo amoroso donde en una parte se soluciona a través de la amistad y en otra a través del amor físico, pero siempre en profundidad es destruido precisamente por las fuerzas del mal que operan en la realidad cotidiana. En este caso está el contexto político-religioso entre árabes y cristianos, entre árabes entre sí, entre cristianos entre sí, y además las aspiraciones políticas que tienen en ese momento los distintos polos de poder representados por Abdelrahman en ese momento y por Carlomagno en la parte cristiana, por los francos. Bien, todo esto hace imposible la realización del amor entre esos tres seres únicos, sensibles, que viven prácticamente en otra realidad, la realidad del espíritu. Es aquí donde nos encontramos con que nuestras propias vidas, y de allí lo que bien marcaba Ramón, de esa Melisenda actual, pero es una Melisenda actual en el entretiempo entre la vida y la no muerte, cuando aún esa Melisenda no acaba, ha muerto, ha sido asesinada, pero no acaba de morirse del todo. Y en ese instante o en ese tiempo totalmente inmedible, se produce su protesta encarnada en esa profesora. Pero también esa profesora no es simplemente una profesora, es un lector o una lectora en este caso concreto,
porque también hay una reflexión sobre la lectura. Esa lectura que parte de una escritura, la escritura de los hechos, a través de una textura gráfica muy abigarrada que representa la fórmula con que el poder logra establecer el control sobre las sociedades. Esa escritura merovingia, esa escritura, incluso la misma carolingia, antes de que surja la verdadera escritura carolingia, que será un aspecto relevante en la evolución de la escritura que nos llevará a este presente y a la democratización de las formas de relación. Todos esos elementos confluyen. Cada lector de un tipo de escritura en realidad está apelando a un diálogo con los muertos. Está apelando también en sí mismo a una encarnación de aquellos seres que han vivido y que por eso en el momento en que nosotros leemos, cerramos el libro, sentimos en nuestro propio espíritu una especie de suspensión, de no saber en qué registro de la realidad estamos, si todavía seguimos siendo Alfonso, si seguimos siendo Melisenda o seguimos siendo Carlomagno o quien sea. Ese personaje que hemos adoptado en nuestro ser durante la lectura es lo que nos atrapa y nos hace reflexionar sobre cuando sean, y esto para redondear también mi postura con respecto a la escritura. Yo no tengo una escritura lírica. Sería un error conceptuarla de ese modo. Mi escritura es esencialmente poética, pero no en cuanto al lirismo de la poesía, sino en cuanto a la visión del mundo que el poeta tiene. ¿Por qué adopto esa escritura poética? Porque ella me permite superar algunas limitaciones de la escritura corriente. Sabemos ya de las limitaciones del lenguaje, sabemos de esas limitaciones, y mucho más en estos tiempos en que hay todo un avance contra la semántica de las palabras, el despojamiento de sentido, la deshumanización. Todo esto que nos hace un mundo incomprensible. Si escuchamos cualquier cosa que escuchemos por la televisión o leemos en los diarios y nos quieren explicar nuestra realidad cotidiana, siempre salen los números, sale el mercado, sale cualquier cosa de este tipo en un lenguaje, en un metalenguaje que tiende a excluir al ciudadano de la comprensión de las cosas que le suceden. Bien, la labor del poeta es asumir esta realidad del lenguaje, y si ya el lenguaje en sí mismo tiene sus limitaciones, procurar forzarlo. Y una escritura corriente no logra hacernos entender, no logra ser comprensible. Pero si nosotros apelamos a la escritura poética, los recursos, ya sean metafóricos, los recursos propios de las vivencias de las palabras, de la historia misma de las palabras, harán que se nos abran otros mundos y subimos un peldaño más. No podemos ir mucho más allá, porque en ese caso el lenguaje que vamos a encontrar más allá del propio lenguaje, si lo entendemos el lenguaje como comunicación, será un ruido torpe, sordo, metálico. Incluso hay poetas que lo han intentado. Pienso ahora en Cirlot, donde hay algunos poemas que son puro ruido, ese no es el camino que yo quería seguir, sino llevar mi escritura a un punto de comprensión que supere las limitaciones de este mundo y de esta realidad construida con un lenguaje totalmente banal, insustancial, sin sentido, y que nos deja fuera del mundo y fuera de nuestra propia vida.
No sé si quiere que lea alguna cosa. Sí, Lea alguno. Bueno, si me permiten, ahora voy a leerles un... No sé exactamente dónde está porque, como ya les dijeron, acabo de tener el libro en mis manos, pero buscaré el fragmento del desastre de Rosenvalles, porque es un hecho histórico que todos conocen. Y ese se da precisamente después de que Carlos Magno, las tropas de Carlos Magno, por una simple decisión surgida del odio, de la impotencia, de la rabia, al no poder haber alcanzado su objetivo de conquistar Zaragoza, destruye Pamplona, una ciudad en la que unas semanas antes le habían dado hospitalidad y que lo reciben sin precauciones. Y las tropas, después de ese momento, ¿sí? Después, sí. A ver, digo. Perdonad un momento. 120, Antonio, ¿puede ser? Mira a ver si en página 120. No sé si quieres antes o... A ver. 120. Sí. ¿Sí? Lo que aquel día de agosto del 778 emprendió la retirada a más allá de la cordillera, tras fracasar en su cometido y arrasar por ira la ciudad de Iruña, no era una tropa de hombres, sino de fieras saciadas. Una tropa de hombres, un ejército que marchaba protegiendo su retaguardia con las espadas desenvainadas, los escudos sobre las espaldas y en medio el balí musulmán como parapeto. Guerreros y prisioneros avanzaban paso a paso, con cautela por el desfiladero, y como preludio de una emboscada, la visión de unos caballeros muertos cabalgando con sus armaduras convertidas en vendas sucias de polvo y sangre, y deshilachados sudarios ocultando sus rostros, mas no la brillante oscuridad de sus ojos. Ojos y oídos como los de Roldán, que escudriñaban las paredes de las gargantas y atendían el mínimo deslizarse de las sabandijas. Los tiempos del silencio, de la amenaza, marcados por el tranco de cada destrier. Nada ocurría, sin embargo, hasta que un chillido de águila cruzó el espacio y atravesó la garganta de un caballero, que abrió sus brazos en cruz y alzó su asombro al Altísimo, acostándose sobre la grupa del caballo. Por un instante, todo quedó en suspenso. Los caballeros hicieron girar sobre sí mismas sus cabalgaduras. Allahu Akbar. Y enseguida se abatió sobre los francos una lluvia de flechas, lanzas y piedras entre voces, relinchos y silbidos de armas blancas que cortaban el aire y los cuerpos, librando la sangre a las asperezas del aire. Los hijos de Sulaimán llegaron hasta su padre abriéndose paso con sus cimitarras blandidas a diestra y siniestra y se los arrebataron a los cristianos. Los hijos de Sulaimán llegaron hasta su padre abriéndose paso con sus cimitarras blandidas a diestra y siniestra y se lo arrebataron a los cristianos. Uno a uno, los caballeros francos fueron cayendo, también Roldán, quien rodeado de vascones y sarracenos presa de furor guerrero, daba mandobles con su durandela, hiriendo y descabezando enemigos hasta que 1000 tajos lo fueron derrumbando y de rodillas cayó,
y al caer fue degollado y castrado y con sus testículos en la boca amordazado, como lo fueron otros caballeros para escarmiento de los cristianos. Algunos, aunque malheridos, milagrosamente sobrevivieron. Ellos llevaron al rey la espada de Roldán y la noticia de lo sucedido en el paso de Roncesvalles. Al enterarse el monarca lloró 2 lágrimas de oro y rogó a Dios por el ánima de su valiente margrave. Angilberto me buscó con la mirada y mandó llamar a Guillermo. Llovía. Cuando el príncipe aquitano entró con sus largas guedejas rubias y su rostro chorreando agua en la tienda del rey, este indicó al abad, quizás con ironía, quizás con resentimiento, que le entregara la espada de Roldán. Pero Angilberto, con la venia de Carlos y no sin malicia, me la entregó para que yo lo hiciera. Lo hice y al hacerlo volví a sentir en mi lengua el acre sabor de la sangre de Amet y Melisenda. Le entregué la espada mirándole a los ojos, como si le diera una prenda de boda. Ya era parte consciente del movimiento. Al ver la espada y recibirla, Guillermo supo de inmediato la suerte de su amigo. Abrió la boca y los ojos y miró desolado de un lado a otro y luego lanzó un alarido gemebundo que desgarró el corazón de no pocos bravos guerreros que lo oyeron. Luego salió de la tienda tambaleándose como borracho, arrastrando la pesada durandela por el barro. Pocos más adelante la clavó con las 2 manos en tierra como quien clava una cruz sobre una tumba. Se arrodilló, apoyó la cabeza en ella y bajo la lluvia lo oímos llorar con el desconsuelo de una viuda. ¿Quieres leer? Sí, bueno, me dice Antonio que lea un fragmento de lo que dice Melisenda. Entonces, bueno, este mismo, ¿no? Leo el romance de Melisenda. En la lectura todo sucede sin la tiranía de los sentidos que surge del orden orgánico del mundo. En la lectura, si bien el suceder es tiempo que no fluye a alguna parte, se crea la ilusión de un ser y estar situado en un lugar que alguna vez habitamos o quizás habitaremos. Cierro el libro y abro la puerta. El resplandor del exterior se apropia de la habitación y sombras traslúcidas de pájaros vuelan al encuentro de otros pájaros en el espacio abierto. En la huella que deja lo leído, Melisenda, presa en la torre mora, oye las notas por donde escala la muerte, abre la puerta y un fulgor nacido en el abismo penetra en su vientre. Pero soy yo quien da ahora a un niño a luz a un niño ausente, y todo queda en suspenso. Un hilo de pensamiento cuelga del aire detenido. Pronto los últimos restos de conciencia individuada perecerán, y con ella toda forma de lectura. Los actos de leer o ser leído son humanos. Bueno, por último les voy a leer ¿o quieres leer alguna otra cosa? No, lee. También de Melisenda, que es una parte capital del libro. Una luz intensa ilumina la habitación hasta hacerla casi desaparecer. Pero antes de que eso suceda, despierto a Amet y desnudos, salimos a las calles desiertas y cubiertas de ese velo albo que se asemeja a la nieve. Somos una existencia ligera y feliz, con una ligereza y una felicidad nuevas. Quiero decir,
como surgidas fuera de cualquier experiencia o memoria que atañera a la vida. Y tomados de la mano, enfilamos por la avenida de los cipreses que rígidos mantienen los restos de su apariencia vegetal. Un silencio como nacido de lo indecible y una luz quieta dominan el campo nibio, sobre cuya superficie, casi a ras del suelo, flota un vestigio de nube que no llegamos a alcanzar hasta que un enjambre traslúcido se alza sobre nosotros. Millones de abejas, como preñadas con el polen del alba, con los gránulos morales que alimentarán a los hombres, nos rodean durante un rato y luego se alejan dejando tras de sí la luminosa impronta de un camino estelar. Durante un tiempo indefinido seguimos, como antiguos peregrinos, el rastro brillante de las diminutas estrellas, hasta que en el horizonte vemos asomar la redonda copa de un roble atravesado por la luz, el enorme panal donde las abejas destilan la miel de la sabiduría. Nos acercamos y al amparo de su forma constatamos que sus ramas, en comunión con el viento, hablan en una lengua no verbal nacida del silencio, una lengua que preludia la lengua de los hombres en el mundo. Y como si hubiésemos vivido ya ese instante, escalamos el árbol a esperar del poeta que cayó la verdad, un acto supremo de redención que devuelva al hombre su lengua original. Gracias. Bueno, aquí acaba lo que es la presentación. Yo quería decir si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Antonio. O a Ramón. O a Ramón, por ejemplo, también. O a mí incluso. Pues no. Bueno, pues no, ya está claro que no. Pues bueno, nada, muchas gracias por estar todos aquí en esta presentación, y ahora pues Antonio se quedará aquí para el que quiera que le firme el libro. Pues gracias y buenas noches a todos.